Castro, está muy interesante el análisis, lo sumamos a Carlos Heller. Hoy teníamos armado, estamos cambiando sobre la marcha, como ocurre cuando la realidad también se instala con otros temas. Hoy íbamos a seguir hablando de la economía en la Argentina, pero bueno, está este tema que es primordial hoy para toda la región. Carlos, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en Venezuela también, y desde el punto de vista económico, que es tu métier, ¿no? No, desde el punto de vista político. Bueno, es decir, también. Yo estoy, la verdad, profundamente preocupado por esta posición del gobierno argentino. No puedo sacarme de la cabeza la comparación con Punta del Este en el año 60, cuando la OEA expulsó a Cuba y cuando los gobiernos de la región hicieron exactamente lo mismo que están haciendo ahora con Venezuela, en aquel momento con Cuba. Acá hay que decir que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico enorme de los Estados Unidos. Acá estamos viendo que se presenta como una cosa de lo más natural que el vicepresidente de Estados Unidos llama a la sublevación contra el gobierno. Y está claro que hay un eje que lidera a los Estados Unidos y de los cuales Argentina y Brasil efectivamente pelean por ver quién es el aliado más cercano, más dócil y más correspondiente con las exigencias o con los planteos que hace el gobierno de los Estados Unidos. También se me viene a la memoria aquella imagen de Raúl Alfonsín, y apelo a los radicales. Guardando el discurso en el saco en los jardines de la Casa Blanca y respondiéndole a Reagan, frente a Reagan, defendiendo justamente la independencia de Nicaragua y el principio, ratificando el principio tradicional de no intervención de la Argentina. Así que yo me siento, la verdad, profundamente avergonzado de la actitud del gobierno argentino de alineamiento dócil a la política de los Estados Unidos. Evidentemente en Venezuela hay un conflicto que tiene casi las características al borde de una guerra civil, porque efectivamente hay un fuerte enfrentamiento de distintos sectores. Está claro que hay un gobierno que fue elegido a través de unas elecciones que todos los organismos internacionales que participaron dijeron que fue legítimo, y está claro que hay una decidida actitud del gobierno de Estados Unidos de interrumpir ese proceso. Veremos cómo evoluciona. Carlos, hace unos días el gobierno de Vladimir Putin, sí, le ofreció a Venezuela ayuda para estabilizar la economía. Sí. Le puso a disposición los recursos para estabilizar la economía. Es lo que necesita hoy Maduro si quiere sostenerse en el gobierno, es lo que estaba escribiendo recién Jorge Castro, la crisis política y económica y social que está atravesando es lo que justifica el accionar de Guaidó. Vuelvo a repetirte, mirá, Venezuela tiene problema de bloqueo, por ejemplo, hay un problema de medicamentos. Vos sabés que las finanzas internacionales funcionan vía Estados Unidos. Cuando Estados Unidos te bloquea la transferencia de fondos y demás, todos los temas comerciales son muy difíciles. Vos sabés que, por ejemplo, todavía sigue vigente el bloqueo a Cuba, donde un barco que toca puertos cubanos no puede entrar a puertos norteamericanos, para dar un ejemplo. ¿Sabés lo que es pasarse 60 años soportando la presión de la principal potencia económica y militar del mundo? Entonces, yo tampoco me olvido que en Venezuela ya hubo un golpe contra Chávez, que lo metieron preso inclusive, sí, y que después salió la gente a la calle y también se proclamó un presidente en ese momento. No sé si ustedes recuerdan que hubo un señor que fue proclamado presidente y que duró un ratito. Horas, Estados Unidos también lo reconoció. Y también rápidamente el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como el presidente legítimo. Así que yo creo que hay que ver cómo evoluciona la situación, pero vuelvo a repetir, me parece que el abandono de la postura tradicional argentina a nosotros particularmente nos tiene que preocupar muchísimo. Carlos, ¿qué pasa porque es una política de alineamiento con los Estados Unidos que no tiene precedentes, que yo creo que ni los militares
ni los militares han tenido una política de alineación, yo diría, tan vertical y automática con la política de los Estados Unidos. Carlos, decía que veías con tristeza y te sorprende que se tome con normalidad que un vicepresidente diga, salgan a la calle, volteen a Maduro. Volteen a Maduro, claro. ¿Y qué lo está pasando? ¿Qué está pasando en las sociedades mundiales? Que esto se toma como normal y rápidamente un montón de países latinoamericanos, pasando por encima de Venezuela, dice, nosotros también apoyamos. Bueno, pero espera, vamos a empezar por el final. Esos países vienen planteando eso, ya es el Grupo Lima, tiene una actitud, hay un nuevo orden ideológico, asumida que tiene que ver con ese nuevo orden ideológico, claro, y esa alineación que se produce en la región, que tiene que ver con el triunfo de Macri en la Argentina, que tiene que ver con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que tiene que ver con el triunfo en Chile de Piñera. Es decir, toda la situación que se da, que ha habido un cambio en las relaciones de fuerza. Ayer, en un discurso lamentable desde mi punto de vista, el presidente de Brasil hizo ese anuncio de que la izquierda nunca más va a volver en América Latina. Digo lamentable porque todos los diarios comentan que lo leía, lo tenía en el teleprompter y tenía dificultades para leerlo. Sí, 6 minutos sobre 45 que tenía asignado. Pero no con nada. Teleprompter, sí, y con tarjeta después preparada para las respuestas, las preguntas preparadas para poder responder. ¿Qué sé yo? Ahora, ganó las elecciones. Uno podría decir que no es el presidente legítimo de Brasil, y sí, porque está preso Lula. Entonces uno podría decir, mirá, el candidato que tenía mayor intención de voto en Brasil y que seguramente si hubiera podido participar hubiera ganado, no participó. Y medio Brasil considera que las elecciones que lo ungieron presidente a Bolsonaro no son legítimas. Medio Brasil. Sin embargo, el PT participó, el propio Partido de los Trabajadores claro, participó. Sí, claro, así son las cosas. Jorge, ¿tu opinión? Ahora, ¿vos qué opinás, Carlos, cuando dice Jorge, porque también es un elemento que hay que tomar en cuenta, que hay una descomposición creciente en estos últimos años? Sí. Maduro no es lo mismo que Chávez. Hay un deterioro, yo no dije eso, lo dije. No, digo, ¿qué opinás? Yo creo respecto de algo que dijo Castro, es decir, ese motincito de 27 guardias civiles, caracterizarlo como una descomposición de la Fuerza Armada venezolana me parece una exageración. Está claro que de la actitud que adopten la Fuerza Armada depende en gran medida la suerte del gobierno de Maduro. Es decir, si con esa actitud de la principal potencia mundial y de los países de la región se le suma una actitud de la Fuerza Armada, seguramente que se le debe hacer muy difícil la sustentabilidad al gobierno de Maduro. Pero también quiero recordar que a Chávez lo sacaron la Fuerza Armada. Fue un golpe de Estado, un sector de la Fuerza Armada se lo llevó, lo metieron preso, acuérdense de esas escenas, y eso duró 2 días, y a los 2 días lo tuvieron que reponer porque la gente salió a la calle. Era otra situación mundial, está claro, pero vamos a ver cómo sigue esto. Jorge. El proceso de descomposición, ante todo estatal, de Venezuela tiene raíces estructurales. Es la caída del precio del petróleo, que le ha quitado a Venezuela, debido al hecho de que el 98% de las exportaciones venezolanas son petróleo y derivados, le ha quitado a Venezuela prácticamente la posibilidad de conseguir dólares suficientes como para comprar alimentos del exterior. Hay que tomar en cuenta un dato estructural también de Venezuela, que es más del 70% de la demanda venezolana de alimentos proviene de las importaciones del exterior. Esto significa que, como no tiene dólares, porque el precio del petróleo los afectó fundamentalmente a Venezuela, no tiene capacidad de compra en el exterior. Y esto se manifiesta con la desaparición prácticamente de los alimentos hoy en Venezuela. Por eso es que se produce este hecho fundamental, que en los últimos 3 años son más de 4 millones los venezolanos que han salido del país. Solo a Colombia son más de 1,5 millones los que han salido de Venezuela para dirigirse a Colombia. Y este sector, sobre todo el que se ha dirigido a Colombia, pero también el que va hacia Brasil, en el estado de Roraima, son los sectores populares más tradicionalmente de menores ingresos de la sociedad venezolana, que carecen hoy de alimentos básicos. Claro. Este es el proceso de descomposición, no es una cuestión ideológica, es una cuestión política estatal. Venezuela se ha transformado hoy, un país tan extraordinariamente importante en el sistema mundial como es Venezuela, se ha transformado hoy en un estado fallido. Carlos. A ver,
Castro hace una caracterización que yo comparto, es decir, pero quiero decir que le agregaría que lo que Venezuela no logró es revertir la situación histórica. Siempre fue eso Venezuela. No, al contrario, lo ha acentuado. Siempre fue eso Venezuela. Venezuela fue siempre un país absolutamente dependiente de la producción del petróleo. Cuando el petróleo estaba a 120, 130 dólares el barril, evidentemente tenía un nivel de ingreso que le permitía desarrollar una política. No es la primera vez que pasa en Venezuela esto de... Desde luego. La Venezuela Saudita también ocurrió en la época de Carlos Andrés Pérez. Entonces, también es cierto, por eso que es un tema de geopolítica, que tiene que ver con un montón de cuestiones, que tiene que ver con el funcionamiento de la OPEP, que tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente, que tiene que ver con el desarrollo del shale oil en Estados Unidos, reemplazando a las necesidades que antes obtenían los mercados internacionales y que es parte de esa caída del precio, y efectivamente de que el Estado venezolano no logró modificar su estructura productiva y siguió siendo un país absolutamente dependiente del precio del petróleo. En términos económicos, es un país profundamente rentístico. Claro. Sí. En el sentido de que la única actividad con sentido económico que hay es la producción petrolera. Quiero decir, Castro, que la Venezuela pre-Chávez era exactamente igual, pero con un 90% de ciudadanía bajo el nivel de la pobreza. Claro. Y que esa situación se modificó en buena medida. Desde luego que con Chávez. Sí, claro. Bueno, claro, eso se modificó de una manera importantísima. Ahora, todo este cambio de la situación regional, Venezuela necesita, y creo que era la visión que tenía Chávez cuando hablaba insistentemente del tema de la patria grande, del problema de la integración. Yo lo he escuchado a Chávez decir, tenemos combustibles en la región para 100 años y tenemos alimento para no sé cuánto. Si llevamos adelante un verdadero proceso de integración, constituimos lo que él planteaba, algo así como los Estados Unidos de América del Sur, hay una capacidad productiva y de equilibrio económico que podía dar la posibilidad de un desarrollo autónomo, soberano, etcétera, etcétera. Bueno, no fue, cambiaron las condiciones y efectivamente Venezuela es un país dependiente del precio internacional del petróleo, y el precio internacional del petróleo no lo fija Venezuela. No, está claro que lo fija Estados Unidos. Está claro que lo fija Estados Unidos. Bien, por su actitud. Lo fija el mercado mundial. Sí, del cual Estados Unidos, del cual Estados Unidos compra Estados Unidos es el 25%, es una cuarta parte del mercado mundial del petróleo. La cuarta parte del combustible del petróleo que se consume en el mundo se consume dentro de la frontera de los Estados Unidos. Ahora hay una movida muy interesante entre Rusia y China para sacar al dólar como moneda de intercambio. Hay muchas cosas, escúchame. Pedro podría aportar. En Nicaragua nadie dice, por ejemplo, que los chinos están construyendo una suerte de segundo canal de Panamá, que molesta profundamente a los Estados Unidos y que seguramente forma parte de una sustancial de la explicación de también la movida que hay para derrocar al gobierno de Nicaragua. Es decir, la geopolítica acá juega, yo lo que vuelvo al principio, la República Argentina tiene una tradición histórica de respeto y de no intervención. Y esto ha sido abandonado, y a mí como argentino eso es lo que más me preocupa en este momento. Jorge, muchas gracias como por siempre, favor. Un gusto verlo. Gracias por invitarme. Gracias Carlos, como siempre también.